Bueno, gente, vamos a ver este debate hipercaliente que pasó en vivo. Vamos a verlo porque está muy bueno. Están viendo comunistas. ¿En dónde ven comunistas? No terminan de entender. Déjame decir, marxistas hay en todos lados. La ideología marxista es la que más predomina. Tú vas a la enciclopedia de Stanford, de filosofía, la ideología predominante en las intelectuales, en las élites intelectuales latinoamericanas es el marxismo. En las universidades argentinas predomina, en la Facultad de Humanidades y el Socialismo, y de Ciencias Sociales, la ideología socialista de origen marxista, por sobre todas las otras. No es el liberalismo, no es el conservadurismo. Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente herederas del marxismo. Son antidemocráticas. Vos vas a ver acá... Son comunistas. Vos vas a ver acá... bueno, ¿y qué es lo que es Kicillof? ¿Y qué es lo que es Kicillof? ¿Qué ideología? ¿Qué ideología? Pero por supuesto que sigue la ideología marxista-leninista, pero ninguna duda. ¿Pero qué es lo que propone? ¿Una economía abierta de libre mercado? ¿Eso propone? ¿Qué es lo que propone? ¿Un Estado que no se mete, que es lo más limitado posible? ¿Eso está proponiendo? No, pero... ¿O está proponiendo todo lo contrario? ¿Quiénes se alineaban con Cuba y la defienden hasta el día de hoy? A la dictadura cubana. ¿Quiénes se alinean con Venezuela? ¿Venezuela no es socialista? ¿Cuba tampoco? Eso es lo que vamos a decir. ¿Quiénes la defienden? No, pero no sé si Kicillof la defiende. No sé si Kicillof la defiende. ¿Ah? No, si la defienden, claramente la defienden. A ver, claramente la defiende toda la izquierda latinoamericana. Salvo la izquierda democrática. Esta no es izquierda democrática. No me vengan a vender a mí, que vengo estudiando hace muchos años la izquierda latinoamericana, que acá no hay izquierda democrática. Por lo más les recuerdo una cosa. ¿Dónde hay comunistas? El Partido Comunista Chileno gobernó con Gabriel Boric y defendió las elecciones que se revocó Nicolás Maduro. Las mismas que defendió la izquierda acá en Argentina. Bueno, pero Boric se pronunció en contra de eso, por ejemplo, Boric, pero el partido que gobierna con él, en el poder, con ministros, que es más, el partido más influyente, del gobierno, porque Boric no tenía ni una importancia, como Alberto Fernández acá, digamos, ¿quién mandaba? ¿Era Alberto Fernández o era Cristina? Bueno, Boric no mandaba absolutamente nada. El partido más importante de Chile, en el gobierno de Boric, ¿cierto? El Partido Comunista, después sale a defender las elecciones y después se va y se junta con Díaz-Canel en Cuba, ¿cierto? Cuando empieza Trump con todo este tema a defender la dictadura cubana. Y hace poco acaban de reivindicar su carácter leninista. No sé si ustedes saben que el leninismo y el marxismo son ideologías genocidas. ¿No? Que llevaron a la muerte de más de 100 y tantos millones de personas. Me parece interesante lo que decís y también te tomo esto de que en la universidad pública el cuadro formativo es de tendencia, produce más marxismo que lo contrario, si se quiere. Y también te tomo lo que decís acerca de Kicillof, que es un economista de extracción marxista, totalmente es así, y después puede tener los matices que adquiere a través de su camino político, ¿no es cierto? Porque entiendo, vos lo estás planteando con una vehemencia que me parece lógica y contundente, pero después quiero decir, acá quiero llegar, a que el arco se abre demasiado, ¿no? Se abre demasiado, y en la discusión de coyuntura... No es tan blanco y tan blanco y negro. Y cuando hablamos, por ejemplo, del progresismo, o, si se quiere, de la socialdemocracia... No, la socialdemocracia es otra cosa. Claro, que te querés llevar ahí para decir, porque yo no veo que haya una discusión tan potente que sí, el presidente sí la ve, ¿eh? Yo no estoy diciendo que tengo razón. Estoy diciendo, el presidente habla de parásitos mentales. Es contundente. Sí, pero eso es otra cosa, ¿eh? Lo de los parásitos mentales es distinto. Porque pueden afectar a distintas personas con distintas sensibilidades políticas. Ahora, el libro está enfocado más bien a la historia del siglo XX, ¿no? Claro. Y a los orígenes de las ideologías, al fascismo, al marxismo, leninismo y al nacionalsocialismo en esa época. Vos estás haciendo una indagación, un revisionismo. Históricamente, ahora no soy el primero en decirlo, ojalá fuera el primero en decirlo porque me ganaría todos los premios, pero la verdad es que históricamente la matriz ideológica de fascistas, nazis y comunistas es la misma. Hay diferencias. ¿Y qué es un parásito mental? Un parásito mental es una idea que se instala en tu sistema nervioso y que no te permite ver la verdad, ¿ya? Es decir, te programa de manera tal que tú reaccionas con una fuerte emotividad y te hace imposible una discusión racional. ¿Cuál es la discusión racional? La discusión basada en la evidencia y las leyes y la lógica, ¿no? Por ejemplo, la idea de la explotación marxista, que esa es una idea súper común, la idea de que los ricos son ricos porque le robaron, de alguna manera explotaron, abusaron económicamente del que no tiene o del trabajador, ¿no? Esa idea, que viene del marxismo, el juego sumacero, y que no tienes que ser comunista de un partido para creerla, pero está súper extendida en la sociedad. Es, desde el punto de vista económico, indefendible y no la cree ni un economista serio en el mundo hoy en día, ¿ya? Sin embargo, tú le puedes mostrar toda la evidencia a una
persona convencida cómo han aumentado los salarios, cómo ha disminuido la pobreza, todo en un sistema de mercado. Y sí te va a seguir repitiendo que el problema son los empresarios, que son unos explotadores, abusadores, y la teoría del valor no es una ceguera, es un fundamentalismo. Es un fundamentalismo, es un dogma, ¿no? Es como tratar de convencer a... ¿Qué hago con esa persona? No la puedes. A esa persona es muy difícilmente tú la vas a convencer de que cambie de opinión y por lo tanto la discusión no es con esa persona. Tú discutes con esa persona para convencer al resto de que esa persona está equivocada y que no crean en ese parásito mental. Si tenés que tomar una decisión de Estado y tenés que dialogar con ese otro, ¿qué haces? No, tú puedes dialogar con ese otro, pero no por eso le vas a hacer caso. O sea, tú al final tienes un debate en el Parlamento, ¿cierto? Claro. Y en el Parlamento hay mayoría y al final deciden las mayorías. Y el que cree que no hay que pasar una ley que le baja el impuesto a las empresas porque las empresas son explotación y el Estado debiera controlarlo todo, votará en contra. Pero así lo tienes que ir llevando. Ahora, de lo que se trata es que la población en general, y ese es mi trabajo, no convencer a los profetas de toda esta idea, claro. Tenga claro, ¿no?, cómo funcionan las cosas, porque sí toman las decisiones correctas para que ellos estén mejor. Axel, ¿crees que la democracia está como vetusta? Como hay una tesis que está imponiéndose en estas últimas semanas con los gigantes de la tecnología que están diciendo que la tecnología es más importante que la política, que la democracia es un sistema caduco. Lo dice Peter Thiel, que está aquí en la Argentina. Viviendo estos días y empieza a haber una discusión muy interesante, no quiero anularla, todo lo contrario, digo, en ese sentido. Mira, la pregunta es si acaso los sistemas democráticos están logrando resolver los problemas de la ciudadanía. Y por supuesto que uno puede decir siempre la democracia, o en general es mejor que cualquier otro sistema, pero se está desencantando la ciudadanía con la democracia. No es un tema que digan los gigantes de Silicon Valley. La realidad es que si tú vas a ver a Europa, la confianza en la democracia ha colapsado en las encuestas. Tú tienes partidos cada vez más autoritarios, por decirlo de alguna manera, que plantean soluciones que no son las que estamos acostumbrados en la década de los 90 en adelante. ¿Vos suscribís a esto? ¿Qué crees? No, la democracia que está fallando en muchos campos está fallando. ¿Y crees en no es que lo diga yo. ¿Pero crees en la democracia como herramienta? Yo creo en la democracia como herramienta, por supuesto. Okay. Pero no si eso significa que van a destruir completamente tu país. Por ejemplo, mira las políticas... Déjame repreguntarte un segundo. Salvo es que te pongo un ejemplo. Salvo que venga la democracia. La democracia no es más importante que la libertad. La libertad es más importante que la democracia. O sea, no vamos a aceptar que una mayoría decida aplastar todos los derechos y esclavizar a una minoría, ¿o sí? Okay. Ya, entonces la libertad es más importante. Y para que la libertad se sostenga en el tiempo, y la democracia sirve a la libertad, ¿no? Pero la mayoría también puede decir destruir a la minoría o puede decir destruir tu país. Por ejemplo, ¿La libertad de quién? La libertad del individuo, de cada persona. Okay. No, el derecho de cada persona a ser libre. El derecho a la vida de cada persona es el derecho de la vida de que no. Todos tenemos el mismo derecho a la vida y de la libertad, da lo mismo tu condición social, ¿cuál sería el tu modelo? Sexo, da lo mismo, todo eso da lo mismo, tu raza. Sí. O casar con quien quiera. Obviamente. El modelo alternativo. Bueno, lo casar no tiene nada que ver con tu derecho a la vida. Pero siento que estás llevando para. Quiero volver para dejarme, Axel. Vos decís, salvo que esto vaya en contra de la libertad, la democracia, ¿no? No, salvo que la destruya. Bien, ahí está. Es lo que eso conoce como la paradoja de la libertad. Déjame preguntarte algo. Una cosa. Dime. Esto de destruir siento que puede ser completamente subjetivo y aleatorio. Para mí, yo puedo creer que el gobierno argentino hoy está destruyendo mi libertad, entonces creo que la democracia no funciona. No, pero es que no es subjetivo. No es subjetivo. Porque si fuera tan subjetivo, no podríamos distinguir entre democracia y dictadura. ¿Y dónde se Porque alguien puede decir que una dictadura es una democracia. Que es lo que dice toda la izquierda la izquierda más radical respecto a Cuba. Dicen es una democracia. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero es que si llegamos a ese nivel de subjetividad, entonces no podemos conversar. ¿Cuál sería el modelo alternativo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el camino el problema es que nosotros tenemos una especie de religiosidad con la democracia como si fuera a existir y a defenderse sola para siempre. La democracia no es la regla general de la historia humana. Y la libertad tampoco. No. De hecho, hoy día la mayor cantidad de la población mundial no vive bajo democracias liberales. Hoy, en pleno siglo XXI. Y nosotros nos olvidamos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla, pero criticando todo lo que está funcionando mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cómo no va a perder fe la gente en la democracia en Europa cuando tú ves que el 50% de los alemanes jóvenes, según última encuesta, se quiere ir de su país. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones la élite política de espalda a la ciudadanía que destruyeron la matriz energética de Alemania. ¿Cuál es la alternativa? No, la alternativa es simplemente corregir, ¿no es cierto?, los errores dentro del sistema democrático. Si yo al final tampoco estoy diciendo que hay que reemplazarlo. Claro. Ahora, si tú me dices a mí,
entre que la democracia, porque tú sabes, por ejemplo, que Alemania es una democracia protegida. Alemania tiene, el Tribunal Constitucional alemán puede declarar inconstitucional partidos que amenazan la democracia. Sí. Partidos comunistas, que fue declarado inconstitucional en Alemania, el Partido Comunista fue declarado inconstitucional, décadas atrás, y el Partido Nazi, los sucesores del Partido Nazi también. Entonces, ¿a qué voy yo con esto de que hay que cuidar la democracia? Tú puedes tener instrumentos así. ¿Qué pasa el día de mañana? Tú tienes un partido fundamentalista islámico, por ejemplo, que lo que quiere es utilizar, obviamente, la democracia para terminar de destruirla por completo. Eso lo vamos a permitir. Bravo, vamos, adelante, que es lo que está pasando en Europa. En Europa tú estás teniendo cada vez más influencia política del mundo musulmán, pero el mundo radical que apoya la yihad. ¿Existe el islamo-nazismo, como dice un conocido? Hay gente que habla en esos términos. Mira, lo interesante es que los nazis tuvieron toda una división de las SS, que eran las tropas de exterminio de élite, ¿no? Dirigidas por Heinrich Himmler, que eran musulmanas. Y tuvieron, además, Hitler recibió al gran mufti de Jerusalén en los 40, a principios de los 40, en Berlín, y le encomienda a él participar en el Holocausto, porque había una causa islámica que ya, esto es muy antiguo, ¿no?, de exterminar a todos los judíos. Y él participa. Y a él lo querían juzgar en el juicio de Nuremberg, después él se escapó a Egipto. Pero él fue uno de los que articuló el bloqueo de las rutas de escape de los judíos de Europa, ¿no?, para que los pudieran tomar presos y los pudieran meter. Entonces, y ese es uno de los que termina siendo influyente después en la cosmovisión de Yasser Arafat, ¿ya? Entonces, la verdad es que en eso los nazis, que detestaban el cristianismo porque venía de los judíos, porque era una religión de ovejas débiles y todo lo más, a los musulmanes los admiraban profundamente. Y obviamente los musulmanes, porque era una religión de guerreros, ¿no? Y los musulmanes veían en el nazismo, esto es histórico, ¿no?, una oportunidad para librarse de sus enemigos históricos, que eran obviamente los judíos, y exterminarlos. Entonces, yo creo que hay algo de eso, sí. Ahora, lo increíble de hoy en día, y yo sé por qué esto es cómo está asociada la izquierda, el progresismo en Estados Unidos, en Europa, y la izquierda, con el islamismo. Y esto llega a tal punto que incluso Tony Blair hace poco sacó una declaración diciendo: no puede ser que exista una alianza, unholy la llama él, no sagrada, ¿no?, impura, entre la izquierda y los fundamentalistas islámicos. Y esto en Europa, en todas partes. Lo ves a Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra lo único que quiere es islamizar lo más posible Inglaterra, ¿ya?, dejando entrar a cientos de miles o millones de inmigrantes que odian a Inglaterra y que son antisemitas a tal punto que ha tenido atentados en Inglaterra, y tienes un récord de judíos que se están yendo de Inglaterra porque ya no pueden vivir ahí. Y lo mismo está pasando en Francia, y lo mismo está pasando en Alemania. Entonces, lo hemos hablado. Axel, te quería preguntar, ¿dónde lo pones a Trump en el escenario y en el tablero? Tiene una voz, tiene una forma, y tiene también un modelo económico proteccionista, intervencionista, ha comprado empresas públicas. A mí no me gusta nada el intervencionismo estatal, ni de Trump ni de nadie. Yo soy partidario del libre mercado, libre comercio. Entiendo que a veces por razones geopolíticas puede usar las tarifas para negociar. Sí. Ya, hasta ahí. Pero, ¿y cómo lo definís a Trump? Como Trump. O sea, Trump es un tipo que yo creo que nunca ha leído un libro de doctrina en su vida. No es una persona que tenga una ideología muy clara, muy definida. Es una persona que negocia, ¿cierto? Que creo que sí tiene en su entorno digamos, ministros y gente así que sí se preocupa por Occidente, como Marco Rubio, que sí es una persona mucho más formada. J.D. Vance también, es una persona mucho más formada. Sí. Me gusta más Marco Rubio que J.D. Vance. J.D. Vance lo encuentro un poco más de acuerdo con estas ideas más proteccionistas que a Marco Rubio. No, yo creo que es más duro todavía. Bueno, sí, en algún lado creo que sí, es más en duro. otro. Pero sí, lo que le celebro a Trump, por lo menos en política exterior, es que nos haya sacado a Maduro de encima, y que Venezuela haya una posibilidad de que se transite hacia la democracia, que esté eventualmente poniéndole fin a la dictadura cubana que ha envenenado a América Latina por décadas. Y también celebro que, vamos a ver cómo termina esto, pero que por lo menos hayan hecho algo respecto al programa nuclear en Irán. Lo que pasa es que vemos cómo... a ninguna parte. Nos podríamos meter ahora sobre eso. Te quería preguntar otra cosa bastante específica. ¿Y qué riesgo de parásitos mentales le ves a los libertarios o a la derecha en el mundo, en Argentina, en Chile? A la derecha tú tienes el riesgo de un nacionalismo militante. Ese es el riesgo que tú tienes, que tú no puedas conversar racionalmente con gente que está en la derecha por un nacionalismo que termina derivando en una otra forma de colectivismo, y que tú le puedes mostrar toda la evidencia, les puedes hacer todos los argumentos posibles
y en última instancia no te van a considerar y te van a desechar y van a reaccionar violentamente. Pero yo no veo que eso sea mayoritario, eso hay grupos pequeños, pero hoy día no viene de ahí la amenaza, hoy. No, yo no te pregunto que esa sea la principal amenaza ni nada. ¿Y al gobierno de Milei le ves algún riesgo? ¿Algún riesgo de parásitos mentales? Es que los parásitos mentales son cuestiones que se anclan en las ideologías. Sí. Yo creo que lo de Milei es muy la economía, ¿no? Entonces, la economía, tú estás abierto a la evidencia. Entonces ahí es difícil, o sea, si vas viendo que la inflación baja, bueno, algo estás haciendo bien. Si estás viendo que la pobreza cae, algo estás haciendo bien. Entonces, ahora, no es fácil equilibrar, porque hay una realidad política, hay una realidad económica, hay una realidad internacional. No es fácil equilibrar todo eso, pero yo no estoy viendo un dogma, por ejemplo. ¿Lo ves más económico que dogmático? No, claro, porque yo no estoy viendo un dogma en el gobierno. Si tú me dijeras, oye, la inflación se le está disparando y sigue haciendo lo mismo, yo te diría, bueno, el tipo está siendo dogmático. ¿Qué es lo que pasaba antes acá? Porque también tú tienes... Este es el problema. Los sistemas socialistas estatistas van fracasando y redoblan la apuesta. Sí. Pero no hay un dogma, no se está construyendo una especie de dogma moral, no hay una nueva moral de la política, se habla todo el tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de una nueva ética que viene a ser fundada por... La moral como política de Estado. Eso, la moral como política de Estado. Habría que pensar, yo creo que la moral, bueno, la política, ya desde los griegos en adelante... Perdón, pero después la moral como es la regla... De muy subjetiva, ¿no? O sea, se despide una funcionaria que compra una cafetera, se defiende a un funcionario que se compró una casa y no sabemos cómo, ¿no? Mira, esos son ya temas que todos los gobiernos del mundo tienen, ¿eh? Por lo demás. Entonces no crean que no es solo en Argentina y este tipo de cosas. No. Hablando del tema de los principios y las ideas generales, yo te diría que, claro, la política tiene que representar algunos valores. Por ejemplo, el valor de la democracia. Sí. O sea, por ejemplo, el valor del Estado de Derecho y la libertad individual. O sea, porque si no, tengamos una teocracia, ¿no? Como los países musulmanes, o tengamos, no sé, una dictadura autoritaria como hay en Rusia. Por eso es importante que haya ciertos valores, que estemos todos de acuerdo y que la política también los refleje. Claro. De lo contrario, tú pierdes un país. Muy interesante. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me gustó mucho este video, por eso se los traje. Obviamente, cualquier cosa ustedes me escriben en los comentarios. Si también quieren alguno que otro video, viste, que sea distinto. Me parece que también ustedes pueden colaborar muchísimo desde ese lado. Y bueno, la realidad es que nada, obviamente que hago este canal a pulmón absoluto. Yo trabajo también de otra cosa, trabajo de editor para otras cosas. Bueno, no viene al caso, pero no vivo absolutamente de este canal, lamentablemente. Pero bueno, es así, y lo que hago, lo hago pulmón. Por eso obviamente también me sirven mucho sus comentarios, que ustedes me digan, bueno, no sé, me gustaría que pases tal informe, me gustaría que lo hagas de otra manera, me gustaría lo que sea, o que me digan, me gusta cómo lo haces, no cambies esto. Perfecto, me sirve todo lo que me digan, me sirve, basta que sea constructivo. Obviamente si hay una bardeada o algo, me da lo mismo, porque no me interesa. No sé, yo no soy influencer ni nada, yo solamente obviamente agarro, busco información, recorto y se los traigo. No soy influencer absolutamente para nada, y ni me va y me viene lo que me digan en cuanto a si, viste, no sé, lo que sea. Sí, las críticas constructivas las recontravaloro, porque me parece que así se hace crecer cualquier emprendimiento, cualquier cosa. Me parece que es así. Yo esto me lo tomo obviamente como un emprendimiento que espero que en un día dé mucho más frutos, etcétera. Así que nada, gente, bueno, eso quería más o menos decirle por ese lado. Así que un saludo, muchas gracias. Ya somos 100.000 suscriptores, eso para mí es un montonazo. No saben lo que es, para mí es un montonazo. Así que nada, un saludo, nos vemos en el próximo video y mil gracias por bancar como siempre. Un saludo, chau chau.